Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Hablemos de Rafa Nadal, ese tenista cuya voz, cuya onomatopeya siempre me ha acompañado a lo largo de los años, pero cuya voz, cuya onomatopeya no seré capaz de imitar de una manera medianamente decente ni a lo largo de los siglos. Bueno, el caso es que me apetecía rendirle este tributo al más grande, a mi deportista español favorito de todos los tiempos, sin ninguna duda. No sé si es el mejor, porque yo no he vivido la época de esplendor de Indurain. Desde luego que he vivido la época dorada de nuestro deporte de soy española, ¿qué quieres que te gane? Esto en fútbol ha quedado claro, en tenis también, por supuesto que Nadal era el mejor de la armada, pero había muchos más integrantes y desde luego los Ferrer, Verdasco, Feliciano, todos tuvieron su momento, pero como Nadal no ha habido ninguno. Por longevidad, por lo que transmitía, por el espíritu de superación, por los logros deportivos, por lo jovencito que empezó, porque nos emocionaba, porque nos hacía trasnochar, porque nos hacía vibrar, porque nos íbamos fastidiados a la cama si perdía por la noche, porque ya teníamos un gran día si empezaba venciendo en Australia, por un sinfín de hechos que no voy a reproducir aquí porque no soy original y porque eso ya está muy contado. Yo os quiero contar, glosar, detallar un poquito cómo ha sido mi seguimiento de Rafa Nadal, porque es de esos deportistas que también encumbras, aún si cabe un poquito más, porque los has acompañado, o mejor dicho, te han acompañado a ti desde que tú tenías, en este caso yo, desde que yo tenía 9 años, menos de 10, hasta que ya tengo 30. Es decir, son 20 años, mondos y lirondos, en los que empecé cursando primaria y acabé en un canal de YouTube bastantes años después de terminar el máster posterior a la carrera de periodismo, que siempre ha sido mi vocación, entre otros, por Rafa Nadal. O sea, en esto no voy a entrar porque no creo que la principal motivación de que yo estudiara periodismo fuera Rafael Nadal, pero sí que Rafael Nadal es uno de los iconos de nuestro deporte que me hacía pensar que no todo era fútbol, que merecía la pena dedicarle tiempo de ocio a otras disciplinas y que me hacía abandonar el seguimiento pormenorizado a cada uno de los partidos de la liga que yo siempre he procurado tener. Porque si jugaba Nadal era más importante Dios que todos los santos y porque la voz de Nadal es algo que yo echaré mucho de menos. Añoraré muchas cosas de Rafa Nadal porque es un deportista total, es la definición de deportista más pura que se puede hacer, personificada en alguien, pero igual que muchos añorarán, añoraremos pues las 14 copas de los mosqueteros, que conquistara París cada año, que tuviéramos ese hábito cuando acababa mayo y empezaba junio, como decía Ángel García Muñiz en Tiempo de Juego, cuando muere mayo y nace junio. Que además, eso yo siempre estaba muy pendiente de ver si el Madrid estaba en la final de la Copa de Europa y si Nadal estaba en la final de Roland Garros, porque yo tenía la esperanza de que Nadal acabara con más Roland Garros que títulos de Copa de Europa al Madrid, que se retirara por delante. Pero al final no, ¿eh? Al final 14-15. Bueno, supongo que siendo su equipo, a él le dolerá menos que a mí. Que tenga más Copas de Europa el Madrid que Roland Garros Rafa Nadal. Pero a lo que voy es a que supongo que además si ve este vídeo el fiscal Héctor Medero se sentirá muy identificado. A lo que voy es a que los ciegos tenemos una manera muy particular de vivir el tenis. Incluso lo llegaba a comentar el otro día con alguien muy cercano a Rafa Nadal, que al final de momento no se ha pasado por el canal. De momento. Bueno, ya veremos. Y es que a nosotros nos sobran los comentaristas en el tenis, la mitad de las veces. Es decir, necesitamos que mejoren lo presente y sobre todo que respeten el momento en el que están jugando. Los gladiadores sobre la arcilla o sobre la hierba de los diferentes torneos.
Es decir, un comentarista tipo Alex Correia, vale, está bien, pero un comentarista de los que a cualquiera se nos puede venir a la cabeza, que en medio del punto esté hablando y que tampoco te esté aportando algo que tú no sepas, a los ciegos nos viene mejor que no haya comentarista a que sí haya comentarista. Y esto con Nadal se acentúa, porque Nadal vamos a decir porque solo muere lo que se olvida y a Nadal no lo vamos a olvidar nunca. Es un deportista que también es una audiodescripción en sí mismo. Y creo que también ahí reside parte de la magia por la que a los ciegos nos ha encandilado. No solo por los 22 Grand Slam, no solo por la épica, no solo por los valores, no solo por todo lo que ya se ha expuesto de sobra y nunca está de más recordar, sino porque cuando uno empezaba a seguir los partidos de don Rafael Nadal Parera, el segundo apellido Parera más repetido de la historia, como decían hoy en el especial de marca.com, lo que notaba claramente era que había un jugador que gritaba y otro jugador que no. Entonces el jugador que hacía sabías que era Rafael Nadal Parera. Es más, había partidos en los que sí, el otro jugador también gritaba al golpear la pelota. Pero ese grito de Rafael Nadal Parera, ese acompañar la bola, ese último aliento de sacar más del 100% de lo que él tenía, que yo creo que tenía mucho que ver con esa onomatopeya, con el esfuerzo ímprobo que él ponía en cada golpe, con la pasión que le dedicaba, eso no se va a olvidar nunca. Eso se va a quedar metido en el hipotálamo y en el cerebelo, no sé dónde está, donde se almacena los sonidos que perduran para siempre. Pero sea como fuere, esa onomatopeya de Rafa Nadal, eso va a quedar ahí para la eternidad, porque era muy característico y porque era distinto a todos y porque nos ayudaba a seguir el partido sin necesidad de absolutamente nada más. Porque así como el sonido de los golpes, el canto del juez de silla, el estrellarse una pelota en la red, el timbre de un saque directo, todo esto son referencias auditivas en las que nos apoyamos para seguir el desarrollo de cualquier partido. Los gritos de Rafa Nadal, ya no os digo nada de los complementos, de los vamos, de los gritos después del punto para celebrarlo. Eso era la información completa. Eso era mejor que cualquier guía, que cualquier narración, que cualquier comentario, que cualquier audiodescripción externa, porque ya nos la proporcionaba Rafael Nadal Parera. Y eso yo me quedé con ganas de presenciarlo ya en 2004. Mi primer acercamiento a don Rafael Nadal Parera fue en la Copa Davis de Sevilla, en la que yo todavía vivía en Nuez de Aliste. Fijaos, Nuez de Aliste, Zamora, ahora Valladolid. Vale, no es Nueva York, pero ahí así ha transcurrido mi vida en paralelo a la suya. Nunca he dejado de seguir a Rafael Nadal Parera. Y en aquella primera ocasión en la que yo supe de su existencia, bueno, yo había sabido de su existencia antes en el larguero de la cadena SER, porque había hablado de David Alonso con él. Pero la primera vez en la que yo estaba ahí, a punto de verlo jugar, era en la final de la Copa Davis famosa de Sevilla, en la que él se carga a Roddick. Y me da rabia porque el primer partido yo había visto vencer al jugador español a Mardy Fish, que yo como niño de 9 años sabía que Fish era pescado. Y entonces a mí me hacía mucha gracia haber vencido al señor pescado. Pero luego llegaba Rafael Nadal Parera y recuerdo que decían que, bueno, que ese punto era como que había que darlo por perdido porque ya había ganado el número 1 español y al día siguiente el dobles pues era complicado y con ganar el dobles y ganar el del domingo podíamos llevarnos en la Copa Davis contra Estados Unidos, porque lo de Nadal pues, evidentemente era su debut, ya había jugado en la competición contra República Checa, pero era su debut en un grandísimo partido de Copa Davis y seguramente también en casa. Pero bueno, desde luego en un gran escenario era la primera prueba de fuego de un jugador pues, que acababa de debutar en sus duelos particulares contra Federer, lo había vencido ya, pero también había perdido una vez.
Y me dio mucha rabia perderme ese partido porque me iba a clase. Aquella tarde tocaba ir a clase porque yo tenía 9 años, estaba en quinto de primaria, 2004-2005 era quinto de primaria, ya acababa de cumplir los 10, para no mentir, porque yo nací el 29 de octubre del 94, y entonces en aquella época había turno de mañana y turno de tarde, entre medias nos íbamos a comer, y yo recuerdo con nitidez salir del colegio, ese y muchos otros días, ilusionado con la posibilidad de ver en las 2 de Televisión Española el partido de tenis correspondiente. Y ese primer partido de tenis que vi fue contra Fish. Además creo que fue de Moyá, casi seguro que fue de Moyá el partido contra Fish. Y luego cuando empezó el de Nadal ya me tocaba irme. Y mi primer recuerdo de la victoria de Nadal, ¿sabéis cuál es? Pues volver a casa y que estaba toda la familia flipando con que hubiera ganado Nadal, que ellos sí que lo habían visto y se habían contagiado, pese a que en la vida habían visto demasiado tenis, y que ya por la noche aparecían los guiñoles, que eran míticos en Canal Plus, Buenas noches, noches a todos, todos, los presentaba Hilario Pino y se hizo humor, se hizo parodia de la victoria épica de don Rafael Nadal Parera contra Andy Roddick, y además recuerdo que en todos los telediarios salía como el último saquetazo del americano no había entrado, se había ido fuera por bien poco, pero que Nadal no lo habría podido ni oler, porque era un raquetero que se basaba pues, en el saque directo mucho más que en cualquier otro aspecto, el jugador americano, al contrario del español. Entonces esa fue la primera vez que yo me encontré con la épica, pero no la pude saborear y paladear al máximo. Después, en 2005, recuerdo que en su primer Golanga Gol yo estuve muy pendiente y sobre todo una semifinal que fue épica contra Federer y en la que venía yo de clase de piano en Zamora y se interrumpió la programación de la cadena SER para narrar el tramo final del partido con José Ignacio Tornadijo y con Manolo Lama por allí, porque lo merecía el evento. Casi todos los años llegábamos muy lejos en Roland Garros, pero Nadal todavía tenía 18 años, iba a cumplir 19 justo en esos momentos, en esos días, y que ganara Federer, que era pues el mito del momento, el ogro, el invencible, fue alucinante. Y ahí es donde yo también seguí por la radio de fondo la voz de Rafa Nadal. Pero claro, no era lo mismo que verla en abierto, en la tele, donde los comentaristas se callan durante el punto si lo hacen bien. Y de ahí en adelante, pues mil anécdotas. En 2008 recuerdo su primer Wimbledon, el partido del siglo denominado por muchos contra Federer, con interrupciones, con mil anécdotas en el vestuario. Yo recuerdo empezar a seguirlo, que encima no era en abierto, empezar a escucharlo como podía ahí por las radios, desde el pueblo, desde lejos, que se parara el partido, salir yo a jugar al fútbol en Nuez de Aliste, volver, que se reanudara el partido y que acabara a las 9 o las 10 de la noche. Y recuerdo ese marcador perfectamente, de memoria, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 8-6. Y además con la novedad de que Nadal había ganado como los 6 juegos en todos los sets, los 6 juegos que hacen falta en teoría para vencer un partido, y sin embargo había perdido 2 sets, lo cual simbolizaba a la perfección cómo Federer lo había llevado al límite, pero él había llevado al límite a Federer en el jardín de su casa y lo había destronado. Después de 2 años anteriores en los que yo estaba en los campamentos de la ONCE, pendiente de llamar a mis padres que estaban en casa, a kilómetros de distancia, y yo estaba en Alicante, en Madrid, en Pontevedra, en general, y una de las cosas que les preguntaba era cómo van a dar en Wimbledon. Me decían que muy bien, pero que en la final la había perdido por muy poco contra Federer. Después, vivencias mil con mi compañero Héctor Melero. En 2005 recuerdo que él tiene muy metido en el cerebro cómo vivió junto a su familia una final que le ganó a Ljubicic bajo techo en uno de los pocos torneos que consiguió vencer de esa manera, pero que también le costaron la salud, porque ahí le detectaron un problema crónico, luego tuvo que lidiar con él y batallar contra las malditas lesiones desde ese momento especialmente,
que han sido un caballo de batalla que por desgracia ha acelerado su retirada y le ha quitado la posibilidad de vencer todavía algún Grand Slam más de los 22 que acumula en su trayectoria. Y con Héctor Melero, pues en los campeonatos juveniles repasábamos las proezas y gestas de don Rafael Nadal Parera, que él se acordaba pormenorizadamente mejor que yo los años en los que había ganado cada torneo. Yo hay cosas que no olvido. El Australian Open, el Abierto de Australia 2009, por ejemplo, ese no se me va a olvidar, pero no soy capaz de recordar tan sumamente al toque cada partido que ha vencido. Pero lo que sí recuerdo es dónde estaba. Una vez me lo ubican, sí recuerdo dónde estaba. Y eso solo pasa con los más grandes, con don Rafael Nadal Parera. Yo sé si estaba estudiando la carrera de periodismo, yo sé si me escapé de clase para ver ese partido con cualquier otra excusa peregrina, yo sé si estaba en el pueblo y me dio rabia perderme esa primera final de Copa Davis, yo sé si estaba en el máster de Madrid, temporada 2017-2018, curso tenístico 2018, especialmente, donde yo escuchaba los partidos a través de la radio de la ATP en inglés, que me ha dado mucha pena cuando ha desaparecido, lo mismo que cuando han dejado de ser los partidos en abierto, que por lo menos en la gira de tierra siempre los teníamos a nuestro alcance, y no solo cuando eran en Madrid o en Barcelona. Y en fin, que la voz de Rafa Nadal, esa va a ser el legado eterno. Cada uno tendremos el nuestro, tendremos nuestra manera de recordar a uno de los más grandes, a ese que alguno todavía se atreve, aunque son los menos, por suerte, a reprocharle pues que se haya retirado demasiado tarde, que haya acabado perdiendo. Y es que si hay alguien que se ha ganado el derecho a decidir sin necesidad de referéndum, ese es don Rafael Nadal Parera. Como si hubiera querido prolongar su ciclo tenístico 2-3 años más, como si hubiera querido jugar el viernes en caso de haber remontado la eliminatoria a España, como si hubiera querido de manera impepinable que su último partido fuera una victoria y haberlo dejado ya hace tiempo. Es que da igual, es que Rafael Nadal Parera está muy por encima de una victoria, de una derrota, de una retirada en 2024 o de una retirada en 2022. Está por encima de si ha ganado un Grand Slam más o menos que Djokovic. Está por encima de si Alcaraz lo puede o no lo puede superar o igualar en tenis. Porque hay intangibles, hay aspectos, hay valores que no están al alcance de nadie que no se llame don Rafael Nadal Parera. Y esos intangibles, unos lo representarán con un gesto, como recoger agua de las inundaciones de Manacor, otros lo representarán como los valores que animan a los niños a jugar al tenis, otros lo simbolizarán en la capacidad que tiene para transmitir emociones, que ha tenido toda la vida para transmitir emociones, pareciendo alguien que con sus declaraciones siempre sensatas, pero no te dice demasiado, aunque son ejemplares, pero no te transmite demasiado y sin embargo en la pista se transforma y es un tenista volcánico. Otros lo personificarán en la capacidad de sufrimiento que siempre ha llevado a gala. Otros lo personificarán en el gen ganador que le llevaba pues, a vencer a Federer en su jardín sagrado, a remontar esa última final del Abierto de Australia contra Medvedev, a buscar la manera de combatir a un Djokovic que se le subió a las barbas en 2011 y con el que ha tenido una lucha enconada y preciosa. Otros lo personificarán en el duelo que no solo fue en Wimbledon, sino que fue en todas las superficies contra Roger Federer. Ganó en Australia Nadal, también perdió en Australia, ganó en Wimbledon Nadal, también perdió en Wimbledon. En Roland Garros siempre ganaba Nadal, porque Nadal en París era prácticamente invencible. Cada uno tendrá derecho y acertará relacionando a don Rafael Nadal Parera con cualquiera de estos hechos, con cualquiera de estos intangibles, con cualquiera de esas cositas que no se pueden tocar, pero que se pueden sentir, que te llegan al corazón y que no salen de ahí nunca. Pues, en mi caso, y creo que hablo por más ciegos, por lo menos por Héctor y por mí, yo lo simbolizo con esa voz inconfundible, con esas
onomatopeyas jadeantes de perro de caza, de ese perro gruñón que nunca se rinde y que siempre va llegando a una bola más, haciendo un passing shot extra, celebrándolo, levantando el puño y diciendo ¡vamos! Después de ese... Eso es para mí Rafael Nadal Parera, y eso no prescribirá jamás, porque para eso siempre va a estar la hemeroteca, porque para eso siempre van a estar los recuerdos y porque para eso siempre van a estar los homenajes a alguien que es leyenda de nuestro deporte, que es el mejor deportista español que yo haya visto, aunque no lo haya visto, que es el mejor deportista español de la historia, aunque yo solo haya presenciado un trocito de historia, y que es una leyenda porque todas las demás leyendas así lo reconocen. Gracias, Rafa, hasta siempre, y aquí seguiremos hablando de ti. No sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero Rafael Nadal Parera se ha retirado y eso solo es la excusa perfecta para comenzar a hablar de su legado. Así que solo me queda decir, vamos, Rafa, difundid el vídeo, dadle like, contadme con qué os quedáis vosotros de don Rafael Nadal Parera. Nos vemos pronto y hasta la vista.